Ya culminado esto, sin más preámbulos, démosle la bienvenida al doctor Correa. Mi tema es matemática, es el alfabeto con el cual Dios se comunica con el universo. Fíjese, cuando hablamos de matemática, todo el mundo solamente piensa en números, pero matemática es mucho más que números. Vamos a ver en el día de hoy qué significan las matemáticas, cuál es su importancia, de qué manera Dios se ha comunicado usando la matemática con el mundo y con el universo. Aquí viene lo del tema, y en la vista ilustra a Jesús en la creación del mundo y la medición de las cosas, que concuerda con el pasaje bíblico que leímos al principio, que dónde estaba Job, que cuando Dios le preguntó dónde estabas tú cuando yo creé el mundo y sus medidas. Entonces, aquí presenta al doctor Correa, que vamos a hablar del teorema de Pitágoras. Y vamos a seguir. Empezamos con el pensamiento de Galileo Galilei, que decía, matemática es el alfabeto con el cual Dios escribió el universo. Esta afirmación denota fascinación por la armonía universal y la presencia con la que ocurren los eventos en la naturaleza. En ese sentido, el salmista David, en el Salmo 19, 1 y 2, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y la expansión, la grandeza de sus manos. Y un día le habla a otro día y una noche le transmite conocimiento a otra noche. Entonces, la pregunta es, si ha sido un lenguaje de comunicación de Dios con el universo, ¿qué está pasando con las matemáticas? ¿Qué ocurre con ellas? ¿Están las personas entendiendo las matemáticas? Por tal razón diríamos, ¿están entendiendo a Dios? La pregunta que surge, ¿qué son las matemáticas? ¿Cuáles son sus usos? ¿Y qué está ocurriendo con las mismas? Aquí presenta una gran preocupación que hay por las matemáticas. Es una preocupación que ha trascendido al individuo y ha llegado hasta el Estado también. O sea que el problema con las matemáticas se ha convertido en una cuestión de Estado. ¿Cuál es el fenómeno mayor en la enseñanza de las matemáticas? Lo que se denomina ansiedad matemática. ¿Y qué es la ansiedad? La ansiedad significa valentía o temor. Preocupación, temor, y eso es lo que está existiendo hoy en día por las matemáticas. Entonces aquí presentamos un detalle de los temas que vamos a estar tratando con ustedes sobre la ansiedad matemática. Fíjense cómo pone de punta los pelos, solamente al hablar matemática. A muchas personas le afecta significativamente, ya que le da sudor, le da calor, le da deseo de ir al baño y un montón de cosas más. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la visión general que existe sobre el problema en las matemáticas? Como resultado de la realidad social contemporánea, el ser humano ha adoptado una actitud pragmática. ¿Qué quiere decir una actitud pragmática? Que la gente solo se preocupa por usar las cosas, pero no se está preocupando por entenderlas. La cual trae como consecuencia que no se entiendan bien las cosas y que no se apliquen adecuadamente. Algunas veces usted ve en el celular que las personas pasan de un celular a otro, pero nunca entienden todas las funciones del celular. Usan siempre la básica. La básica es comunicarse y se acabó. Bien, ante esta situación, los sistemas educativos de los países subdesarrollados y en vía de desarrollo y muchos desarrollados se encuentran en un momento hasta cierto punto crítico, ya que existen en efecto problemas de lectura y niveles bajos de aprovechamiento en las matemáticas. Ahora, aquí hay un cuadro que denota cuál ha sido la actitud y se recrudeció en los años 80 la actitud hacia las matemáticas. ¿En cuál de esos usted se identifica o conoce personas que se identifican en ese cuadro? Por ejemplo, tenemos ahí la primera expresión. Una de las expresiones es, dice, todos saben lo que tienen que hacer menos yo. ¿Cuántas veces usted ha escuchado eso, que las personas dicen eso? No soy bueno con los números. O las matemáticas no tienen relación con mi vida. O yo sé, lo que se brillan un poco más de inteligente, dicen, yo sé cómo llegué a la respuesta, pero no me pregunté cómo. Entonces, ante estas situaciones y esta respuesta,
o algunos dicen la matemática es mi peor asignatura. Yo saco A en todo, menos en matemática. O las personas dicen, hasta ahí llegó lo mío, con los números, nada. ¿Y qué ocurre? ¿Por qué la gente no entiende las matemáticas? Esa es la pregunta que nos hacemos. Y esa es la que queremos contestar en el día de hoy. Primero que nada, estamos viendo que hay un problema de ansiedad matemática, aprensión hacia el aprendizaje de las matemáticas. Bien, al efecto de estos hechos, la realidad actual, contemporánea, demanda maestros y profesores mejores preparados y competentes para afrontar los retos cambiantes de su labor compleja socializadora. O sea, esa es otra variable que está afectando el entendimiento de las matemáticas. No es solo el estudiante, también viene la parte de cómo se enseñan las matemáticas. En mi experiencia como profesor, he denotado lo siguiente, aunque usted no lo crea: los profesores o los maestros de escuela elemental son matefóbicos en su mayoría, no les gustan las matemáticas. Pero como son generalistas y tienen que hacerlo, entonces lo que he notado es que en términos del currículo ellos dejaban para último la clase de matemáticas. Y pregunto yo, ¿puede enseñar a alguien lo que no sabe? O como dice la Biblia, ¿puede dar a alguien los dones que no posee? El problema no queda ahí. En la escuela superior nos encontramos con profesores que enseñan las matemáticas en forma memorística. Que A más B al cuadrado es A cuadrado, más 2AB, más B cuadrado. Profesor, ¿y dónde sale eso? Apréndetelo, que eso es lo que hay. O el teorema de Pitágoras, que A cuadrado, C cuadrado es igual a A cuadrado más B cuadrado. Apréndetelo. Bueno, memorizando, el muchacho de la escuela superior logra llegar a la universidad. El maestro de escuela elemental no sabía matemática, pero hacía el intento, porque es generalista, son muchas cosas y había que enseñarlas. El de escuela superior, apréndete las reglas, memorísticamente. ¿Y en la universidad qué pasa? ¿El problema concluyó ahí? Pues mire, no. Cuando llegó a la universidad, usted se encuentra con un profesor que dice, bueno, esta es la universidad y ya usted se supone que domine esta destreza. Por tal razón, a partir de aquí es que yo empiezo a enseñar. Y entonces pregunto yo, ¿quién está enseñando matemáticas? ¿En qué nivel se está enseñando las matemáticas? Y en la casa no hable de eso, porque si son los padres dicen, no, yo soy bueno en todo, en nuestra familia somos buenos en todo, menos en matemáticas. Con los números no somos muy buenos. Porque la labor socializadora es de todo. Y en la iglesia hablamos mucho de matemáticas. Bueno, ya vemos la parte práctica de las matemáticas, pero en sí, la parte teórica y de cómo se desarrolla ese conocimiento no ha sido bien trastocado. En este sentido, el sistema educativo actual requiere de los servicios de profesionales que conozcan a fondo y utilicen las técnicas y métodos innovadores que propicien el desarrollo pleno de cada estudiante, fundamentado en el desarrollo del carácter y acciones positivas. El carácter es un elemento muy importante, porque es la única cosa que quizás nos llevaremos al cielo. El carácter con Cristo. Los demás se quedan. Por eso es muy importante la formación del carácter, los patrones, los ejemplos y las acciones. Las estrategias y propósitos y procesos utilizados con el fin de facilitar el desarrollo cognitivo del estudiante han sido muchas. Se han hecho muchas cosas para que los muchachos aprendan. Pero ¿qué pasa? Al final no están dando los resultados que se esperan. ¿Y por qué no están dando esos resultados que se esperan? Ahora, esas estrategias y propósitos van a ser efectivas en la medida que se piense que el ser humano es capaz de aprender. Y pregunto yo, ¿el ser humano es capaz de aprender? Sí. ¿Somos inteligentes? Sí. Pero la inteligencia tenemos que reconocer que viene de Dios, que el temor a Dios es el principio de la sabiduría y la inteligencia. Y si venimos de Dios, Dios no es bruto, por tal razón no crea cosas brutas, crea cosas inteligentes. Todo el mundo tiene el potencial, pero hay que solicitarlo, hay que pedirlo a Dios. Como dijo Jesucristo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. El desarrollo cognitivo y sus resultados son producto de todos los estímulos del mundo, físico, espiritual, también, moral, y entran en juego los recursos materiales, la historia, la cultura, la geografía, la dotación biológica
y los procesos cognitivos, o sea, los procesos de cómo conocer. Bien, sin embargo, vuelvo y repito, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la conclusión de todo el esfuerzo? Vemos aquí a este estudiante. ¿Esa es una actitud de éxito de ese estudiante? ¿O de fracaso? ¿Cuántos de ustedes han fracasado con las matemáticas? ¿Cuántos son exitosos en las matemáticas? Oh, en su mayoría, gracias a Dios. Yo he sido exitoso, pero es porque se lo he pedido al Señor, pero yo no era muy bueno en matemáticas. Lo pedí, lo solicité y inclusive pues le dije a Dios, bueno, todo el que tenga sed de sabiduría había que demandarla al Señor, pues yo se la demandé y me la dio y ha producido el pan nuestro de cada día. Y he podido ayudar a muchas personas en ese sentido. Bien, deficiencias. ¿Cómo se evidencian las deficiencias de los estudiantes? Mire, búsquese los informes del College Board, búsquese los informes de las universidades. Dicen que entran bien los estudiantes en matemáticas. Lo anteriormente expuesto y nuestras experiencias nos conducen a cuestionarnos qué pasa con las matemáticas y qué podemos hacer para mejorar su situación en su contexto de enseñanza y aprendizaje. En sus dos modalidades, de cómo enseñarla y de cómo aprenderla. Veamos. Investigaciones desarrolladas en educación matemática demuestran que el éxito o fracaso en el dominio académico de las matemáticas depende más de otros factores que del conocimiento de contenido matemático. O sea, que mucha gente dice, apréndete la tabla, apréndete la regla, apréndete esto, apréndete lo otro. ¿Y cuántas veces usted ha escuchado a un estudiante que dice, yo estudié y me lo sabía y me colgué? ¿Ha escuchado usted esa expresión? Y otro, no estudié tanto, medio estudié, pero me fue bien. ¿Qué está pasando? ¿Basta estudiar entonces para aprender la asignatura? Hay otras cosas que intervienen. Y en ese sentido, dicen aquí que hay otros factores que intervienen como son la toma de decisión, la frustración que tienen las personas, el nivel de ansiedad con que se enfrentan con las matemáticas, si las experiencias matemáticas se asocian con experiencias negativas de nuestro diario vivir. Todos esos elementos entran en juego que hay que tomarlo en cuenta. Pero vuelvo y repito, todo el mundo puede aprender. Todo el mundo es capaz de aprender, pero hay que buscar los métodos adecuados. Nosotros tenemos ejemplos de personas que se han descollado muy inteligentemente, pero en sus inicios no fueron tan inteligentes. Por ejemplo, tenemos el caso de Albert Einstein, y él tenía un problema que era disléxico y discalculio. ¿Y qué quiere decir disléxico? Confunde las letras. Y alguien que confunda las letras puede leer bien y retener bien. Y discalculio, que confunde los números. Si todo está confundido, pues ¿qué se puede hacer? Sin embargo, cuando usted trata, brega con el problema, hace el esfuerzo, le pide a Dios y recibe ayuda, usted va a salir adelante. Bien, lo anteriormente expresado, y estamos hablando de ansiedad matemática, decae en lo que se llama la matefobia. ¿Y qué significa la matefobia? ¿Qué es fobia? ¿Y qué mate? Matemática. Entonces se combinan los dos términos, matefobia, el temor hacia las matemáticas. Y ese temor inhibe el aprendizaje de la materia o asignatura. Entonces, si usted tiene matefobia, usted puede ser inteligente y no aprender las matemáticas. Ahora, por el otro lado, también está la persona que por guille, como dicen, aprende las matemáticas, como dicen, yo soy feo, pero sé matemáticas. Ya eso me da un valor. Y el ser humano siempre anda buscando valor. Y el otro que dice, bueno, pues yo no me la sé. Y el otro pues que no la puede aprender, y el otro que la aprende porque lo ve como un reto de vida, pero no lo ve como un estado de satisfacción ni de contemplación a las cosas de Dios. En ese sentido, definimos la matefobia de la siguiente manera. La matefobia no solamente afecta al estudiante, sino que también afecta al educador o a los educadores. Por tal razón, afecta a papá, afecta a mamá, afecta al vecino, afecta al maestro y afecta al estudiante. ¿Cómo definimos el término matefobia?
el nivel de ansiedad que afecta a los estudiantes y a los educadores, lo cual no permite un nivel óptimo de realización en los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas. Esa es la matefobia, esa ansiedad que produce, ese estado de frustración y al mismo tiempo que nos lleva a la angustia. Pero el Señor quiere que sus hijos vivan angustiados. No, quiere que eliminemos todo tipo de angustia, que los entendamos. Y por eso es la razón de ser de la charla de hoy, de la matemática, el alfabeto con el cual Dios se comunica con el universo. Bien, de igual manera podemos definir a la matefobia como una respuesta emocional, es eminentemente emocional, que se aprende generalmente de las siguientes situaciones. ¿Dónde las personas aprenden a ser matefóbicos? ¿En qué lugares? ¿Nacen las personas con la matefobia? No, la matefobia generalmente es aprendida. ¿Dónde se aprende? Pues mire, se aprende participando en el salón de clase de matemáticas, en las clases de matemáticas, en el revolú que forman los muchachos con el profesor y todo. Eso puede producir ansiedad. Otro elemento que afecta es escuchando a un expositor matemático, alguien que te hable de matemática bien enredado. X más Y doble Z igual a P. ¿Y? Profesores que lo que van es hablar con la pizarra y no atienden al estudiante, no le dedican nada de tiempo. El papá cuando el muchacho viene con la asignatura de matemática, ay, yo no puedo ayudarte ahí. Y más cuando el niño está, ¿y por qué? ¿Y por qué? Que yo no sé, ya. Despáchalo. Vamos a buscar al vecino o vamos a buscar a alguien o a un muchacho del vecindario para que te dé la tutoría. O sea que ya hay una respuesta de rechazo. O sea, si el expositor es malo, no va a aprender la matemática. Si la dinámica que se da en el salón de clase no es buena, tampoco se van a aprender las matemáticas. El cuarto factor, trabajando solución de problemas. ¡Ay! Cuando la regla no encaja para resolver la situación. Eso también produce ansiedad. Cuando no cuadran los números, cuando no cuadran las reglas. Da coraje. Y ese coraje entonces te inhibe el aprendizaje. El cuarto factor, discutiendo y conversando sobre situaciones en matemáticas. Mucha gente se pone a hablar de matemáticas cuando no saben ni lo que es. O utilizan términos, trigonometría, para hablar de la trigonometría. Ya están poniendo un bloque para que no se entienda. Cálculo, eso es extraterrestre. Tacho, no coja clase en la clase de matemáticas, todos esos números me confunden. Derivada parcial, uy, ¿qué es eso? Pero todas esas cosas, todos esos conversatorios llevan a la persona a formar lo que se llama una actitud, y dependiendo de la actitud es que nosotros vamos a enfrentar las cosas. Si tenemos una actitud positiva y acción positiva, eso va a llegar al éxito. Pero si la actitud está negativa, ya te predispusiste a que no. Y por eso también tiene que creer en las matemáticas, porque la misma Biblia dice que para todo el que cree, todo es posible para aquel que cree. Ya te lo está diciendo la Biblia. Bien, si estos cuatro factores intervienen en el aprovechamiento y aprendizaje de las matemáticas, primero, la experiencia en el salón de clases, si no son positivas, si los niños pelean y si tienen enemigos, se asocia. La figura del maestro, que todavía no hemos entrado ahí, porque muchas veces el menos simpático en el salón del currículo es el maestro de matemáticas, que alguna vez anda con unos caracteres. Lo segundo, vuelvo y repito, escuchando a un expositor matemático, cuidado a quien tú escuchas hablar de las matemáticas, porque te puede confundir. Lo tercero, trabajando solución de problemas. No te metas a resolver un problema si tú no tienes la solución, porque aún los gobernantes buscan asesores y no llegan completamente a la solución. Asesores, ¿por qué? No me la sé toda. Y necesitamos hasta asesores en lo espiritual para que nos acerquen a Dios. Y este es el trabajo de los hermanos pastores. Asesoran de cómo acercarnos al Señor. Bueno, y lo cuatro, discutiendo y conversando sobre situaciones en matemáticas. Cuidado con quien discute, porque no
podemos caer en el fenómeno de que un ciego guía a otro ciego, porque cuando un ciego guía a otro ciego, ¿hacia dónde ve el otro? Hacia el hoyo, hacia el abismo. Entonces, ¿cómo alguien que no sabe matemática me va a enseñar matemática? Pero saber la matemática no es solo el contenido, sino saberla transmitir también. Porque ese es otro fallo que ha tenido la academia. Ha contratado profesores que conocen la matemática, pero no la saben enseñar. El cursito de pedagogía no te capacita necesariamente, te ayuda, pero no te da la capacidad completa para enseñar las matemáticas. Hay que hacerlo, verlo en el contexto del diario vivir, en las cosas que hacemos cada día, en el afán diario. Que esa experiencia sea una extensión de lo que hacemos y de lo que vivimos. Y en ese sentido hay un pensamiento de un filósofo americano, John Dewey, que decía, no decía en inglés, yo lo voy a decir en español: education is life and preparation for the life. O sea que la educación es vida y preparación para la vida, porque cuando nos educamos, vivimos, pero al mismo tiempo nos estamos preparando para vivir mejor. ¿Quién se educa para vivir peor? ¿Alguien se educa para vivir peor? Nadie. ¿Por qué estudiamos la Biblia? ¿Por qué no educamos en las cosas de Dios? ¿Para vivir peor o mejor? ¿Qué esperamos con eso? Hermano Sebastián, vivir mejor y llegar al cielo. Pero tenemos que educarnos. Y aún en el cielo el Señor lo va a seguir educándonos a nosotros. Bien, la matefobia viene generalmente de experiencias negativas en el trabajo con profesores, tutores, compañeros de clase, parientes o relacionados. Fíjense lo que hace la matefobia: ata a la persona. Y no puede porque está atado. Usted atado puede maniobrar. Pues así pasa intelectualmente cuando usted tiene fobia, nivel de ansiedad hacia las matemáticas. Está atado y tiene que buscar la manera de cómo desatarse para poder operar. Otras veces la matefobia viene del estrés o de un problema personal que le ocurrió a la persona al mismo tiempo que está aprendiendo un concepto particular matemático. En esta situación la persona asocia las matemáticas con el estado emocional del problema o situación personal del momento. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, qué sé yo, ahora como las muchachas jóvenes siguen estudiando, aun cuando tienen los nenes, no atiende al nene. Espérate que estoy concentrado, que tengo que hacer esta asignación. Y al nene le da un cólico. Pues cuando ella viene a atenderlo, ya el nene está casi en estado grave. Pues quizá le echa la culpa a las matemáticas porque la culpa es huérfana. Y no tiene hermano, ni primo, ni nadie. Pues fue por la matemática que no pude atender el nene. Si se le quemó, pasó cualquier accidente ella misma, o quizás mira, choqué porque me quedé pensando en un problema de cálculo, o cualquier cosa así. Pero no es la asignatura o materia, es la concentración misma del individuo o del ser humano. Ahora, ¿cuáles son los síntomas que se desarrollan con la matefobia? ¿Qué síntomas se evidencia? Está el pánico. Esa es una forma de matefobia, el pánico. ¿Y qué significa el pánico? El pánico es el corre-corre. Se corre, pero no se sabe por qué se corre. Pero hay que correr. Hay que correr. No coja los cursos de matemáticas, pues eso déjalo para última hora. No hablemos de matemáticas, hablemos de otras cosas. Entonces aquí se describe el pánico. La persona tiene un sentimiento de no tener ayuda, siente que todo se derrumba, que no puede hacer nada para salir de la situación donde se encuentra y que llegó su límite de entendimiento en las matemáticas. O sea, hasta ahí llegaron mis matemáticas, hasta ahí llegaron mis números, ya yo no puedo más. Eso es pánico. Entonces hay que correr. Y vamos a ver qué pasa corriendo. Pero no se corre con un propósito. Y en la vida para todos tenemos que tener un propósito. Y ese propósito, pues tenemos que buscar siempre la ayuda de Dios para encontrar el propósito y dirección a nuestras vidas. Segundo, la paranoia. ¿Qué significa eso? Paranoico. Está paranoico. En esta situación la persona siente que todo el mundo conoce y entiende las matemáticas, menos la propia persona. En esa circunstancia la persona siente que ha fracasado en matemáticas por años y que todo el mundo lo sabe, que es un fracaso. Y si lo ve, se relaciona con la tirilla que pusimos al principio de las personas con diferentes quejas, caen en uno de esos estados.
de la paranoia. Todo el mundo sabe lo que tiene que hacer, menos yo. Todo el mundo sabe matemáticas, menos yo. O sea, asociarse también en forma negativa. Es una paranoia. Tercer estado, el estado pasivo, que es el estado de indiferencia. No sé, no me importa, no me interesa. Déjame dormir, déjame comerme el chicle, déjame hablar, déjame entretenerme, hablar por el celular mientras me están dando la clase o lo que sea, mientras me hablen de matemática. Pero eso es un estado pasivo, indiferencia ante el problema. Pero a la medida que le damos la espalda al problema, el problema se acrecenta. El problema crece, crece y crece, y después se torna en un monstruo que acaba con nosotros. Entonces, en esta situación pasivo, la persona tiene una actitud de indiferencia hacia tener o no tener una mentalidad en matemática y que no hay nada que hacer para mejorar en las matemáticas. Simplemente se siente a ver las cosas pasar, como están estos niños ahí sentados. Voy, se duermen en el salón, todas esas son manifestaciones. Y cuando venga el matemático, está evadiendo. Pero eso va a resolver el problema. Vamos al cuarto estado, que es carecer de valor propio. Es un problema serio, el problema de autoestima. Si hay una autoestima baja, no tiene usted capacidad para aprender las cosas. Pero esa autoestima, tenemos que subir la autoestima y nuestro valor está en el Señor. Si fundamentamos nuestro valor en el Señor, vamos a poder hacer todas las cosas, porque el ser humano, dijo Protágoras, es la medida de todas las cosas, porque el Señor lo es. Y para el que cree que pasa, todo es posible. Como decía la lección de escuela sabática, por fe, ¿cuántas cosas hicieron en el pasado los cristianos? Pelear los reinos, un pequeño contra un gigante lo vence. Todas cosas son posibles. Porque el filisteo se jactaba, yo te voy a cortar la cabeza y se lo echa a los paros. Y yo vengo en el nombre del Señor. Y ahí hay un valor y una fortaleza. Y así mismo pasa con las matemáticas. Pídele a Dios y esfuérzate. Que lo va a lograr y va a superar. Y va a entender mejor el universo. Y las cosas que ocurren en él. Casi estamos llegando ahí. Bien, en esta parte, en esta situación, la persona confía, no confía en su intuición y depende mucho de reglas de memoria que aprende de otra persona. Persona que tiene la autoestima baja, por lo regular no tiene la capacidad para aprender él mismo. Tiene que esperar que otro lo aprenda y que otro que él tiene confianza le diga. Y con lo que él le dice, pues por ahí me voy. Y eso pasa muchas veces con los estudiantes. El otro le dijo, mira, no coja clase con ese profesor. Ya. Sin saber cuáles fueron las experiencias personales de quien está recomendando. La pregunta clave, ¿cuál es la función de las matemáticas? ¿Por qué existen las matemáticas? O esta forma del conocimiento que le llaman matemática. Es necesario establecer que la función u objetivo de la educación matemática en cualquier programa educativo es ayudar a desarrollar la capacidad pensante de los individuos a los cuales relaciona. O sea, ayudar a desarrollar el pensamiento. No es número, es pensar. Ahora, cuando hablamos de capacidad pensante, es necesario puntualizar en lo que es la inteligencia emocional y la inteligencia social o neurociencia. Son tres cosas que se parecen pero no son iguales. Y más aún, desembocando en lo que se llama la sabiduría. Sabiduría inteligente, ¿es lo mismo? No. ¿Cuál es la diferencia? Pues mire, aquí tenemos, ¿perdón? Es un don de Dios, también dirigido por Dios y producto de nuestras experiencias, combinado con nuestras experiencias. Fíjense bien, la inteligencia puede definirse como la capacidad de adaptación de los seres vivos. Así lo definió un señor que se llama Piaget, que estudió la inteligencia cognitiva. O sea, capacidad de adaptación de los seres vivos. La manera que una persona aprende rápido, decimos, es inteligente. Pero basta solo con eso para su ejecutoria. Hay personas que aprenden rápido y fracasan rápido. En la juventud ocurre muchas veces ese problema. Los jóvenes, por lo general, son inteligentes,
pero carecen de sabiduría. Son inteligentes los jóvenes, aprenden las cosas rapidito, rapidito, rapidito. Ahora, la aplican bien. ¿La aplican bien? Ahí está el problema. Entonces, la inteligencia emocional, esa es la inteligencia de las emociones. Fíjate que te dije al principio que porque me aprendí las reglas no necesariamente significa que la voy a aplicar bien. Pude habérmela aprendido y en el momento de aplicación fracaso. Eso es lo que ocurre cuando el estudiante dice, yo estudié para el examen y fracasé en el examen. Entonces, la inteligencia emocional, vuelvo y repito, la social, que hoy le llaman neurociencia. Lo social tiene que ver cómo interaccionamos con los demás. Bien, la inteligencia, como dijimos, podemos entenderla como la capacidad de adaptación de los seres vivos. Lo segundo, mientras que la inteligencia emocional es la capacidad que tienen los seres humanos para administrar su inteligencia propia y la de los demás en determinadas circunstancias con la finalidad de lograr determinados propósitos. Usted puede ser inteligente, pero no inteligente emocionalmente. Emocionalmente significa saber juntar los recursos para lograr la meta. Y eso lo estudió un señor que se llama Daniel Goleman. Emotional Intelligence, o sea, la inteligencia emocional de las personas. Además, inclusive hoy en día a las empresas le interesa más la persona inteligente emocional que los que son inteligentes. Porque va a saber bregar con el cliente, con las situaciones y una serie de cosas emocionales. Porque ya aprenderse reglas está en la computadora y la calculadora. Es como aplicarle la interacción humana. Y eso se requiere inteligencia emocional. Saber hablar, porque las palabras dulces, como dice la Biblia, ¿qué pasa? Ablandan la ira. Bien, ahora, ¿qué es la inteligencia social? Es aquella que nos permite tomar conciencia de nuestras emociones. ¿Cuáles son mis emociones? La conciencia de nuestras emociones. Si estoy en un nivel que estoy un poquito incómodo, no enfrentar ciertas situaciones. Déjame dejar que me pase esto. Tomar conciencia de nuestras emociones, comprender los sentimientos de los demás. Mira, tengo que tener cuidado cómo hablo, porque si yo le hablo a fulano así, lo voy a ofender. Comprender los sentimientos de los demás, tolerar las presiones y frustraciones, porque todos los días nos frustramos. Hay frustraciones por doquier, pero seguimos adelante. Y como decía Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque la frustración le tocó a todo el mundo. No es exclusivo que nada más soy yo o eres tú. En diferentes niveles cada uno sufrimos nuestras frustraciones. ¿Y qué es una frustración, Miguel? Algo, la actitud de derrota muchas veces ante una situación. Porque no siempre de momento vamos a querer, vamos a lograr lo que queremos. Escuché un pensamiento que decía que cuando le solicitamos las cosas a Dios, Dios tiene 3 respuestas para nosotros. Sí, si te conviene, te la da de una vez. Si no, espera. Y después dice, te tengo algo mejor. Esa es la respuesta de Dios cuando solicitamos algo. Si te conviene, te lo va a dar de una vez. Si no, espera. Y si no, después el Señor dice, te tengo algo mejor. Y tú vas a llegar a esa comprensión también. La respuesta de Dios para nuestras solicitudes. Bien. Acentúa nuestra capacidad de operar en equipo, eso es muy importante, y adoptar una actitud empática y social que nos brindará más posibilidad de desarrollo personal. El desarrollo personal tiene que ver con el desarrollo de trabajo en equipo. Es como dicen que el liderazgo es un ejercicio de soledad para ser compartido. Los líderes practican la soledad, pero al mismo tiempo después comparten con los demás. Y ahí necesitamos las 3 inteligencias que se junten. La inteligencia emocional y la inteligencia social. Porque si no las tenemos las 3, nuestras inteligencias están cojas. Es un trípode. Si falta uno, no se afianza bien. Bien, propósito y definición de las matemáticas. El propósito fundamental, repito, de todo
de todo programa educativo no es enseñar materia o asignatura, que eso es lo que creemos, porque vamos a aprender tal materia o asignatura. No, educar a través de ella. Ese es el fin. Y la educación desde el punto de vista cristiano es la eterna adaptación del ser humano a las cosas de Dios. Eso es educarnos. Hay otras personas porque lo definen de otra perspectiva, pero esa es la perspectiva cristiana, el proceso eterno de adaptación a las cosas de Dios. Eso es educación. Bien, repito, el propósito fundamental de todo programa educativo no es enseñar materia o asignatura, sino más bien educar al estudiante a través de estas. En ese sentido, el objetivo esencial de las matemáticas en todo programa educativo es ayudar a desarrollar la capacidad pensante del estudiante, que el estudiante piense, que aprenda a pensar. Porque antes queríamos que eran los números, que sea rápido, 2 por 3 más 4 son tanto. Están las calculadoras ahí, están las computadoras, están los robots, pero siempre hace falta el ser humano, porque es el que va a detectar cuál es el propósito y hacia dónde va a ser. Los otros son medios, porque esencialmente la vida se compone de dos cosas, de fines y de medios. Los fines a donde queremos llegar y los medios qué cosas vamos a utilizar para llegar a donde queremos llegar. Y nuestro medio fundamental para todo es ¿quién? Cristo Jesús. Bien, siendo el acto de pensar tan fundamental como la vida misma para el ser humano. En este orden de las ideas podemos definir a las matemáticas como que, aquí viene la definición de matemáticas. Mire, usted está vivo porque usted piensa, más que como respira. Es el pensar lo que nos hace estar vivo. Esa acción transformadora de la realidad que llevamos en nuestra mente nos hace vivo. Porque hay personas que respiran y están muertos. Pero el que piensa está muerto. No. Y decía Pablo, para mí el pensar es ¿quién? Cristo. Bien, ¿qué son las matemáticas? Estudio de patrones que nos permiten entender la realidad. La realidad no se entiende si no hay matemática. Ninguna realidad es entendible si no hay matemática. Y por eso vuelvo y repito, es el alfabeto con el cual Dios se comunica con el universo. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son las categorías básicas de matemáticas? Porque matemática no es simplemente porque aprendí que 2 por 2 son 4. Hay 4 categorías básicas para nosotros entender lo que son las matemáticas. Primero viene la aritmética, por eso en los niveles elementales nos enseñan aritmética, que es el estudio de los números. Luego ya entramos el álgebra, que es cuando bregamos letras y números, y ahí empiezan las cosas a complicarse. Y las reglas que tenemos en aritmética se amplían en el álgebra. Pero más aún tenemos la geometría, que es estudio de la forma, de las figuras. Y la relación de la figura con la medida. Y cuarto aspecto bien importante es la pertinencia. La pertinencia es el estudio de cómo podemos resolver situaciones poniendo en práctica las reglas. O sea, vuelvo y repito, las 4 estructuras básicas de cómo aprender, las categorías básicas para aprender matemáticas son 4. Primero aritmética. Decía Gauss que la aritmética es la reina de las matemáticas y la matemática es la reina de la ciencia. Nadie entiende ciencia si no entiende matemática y nadie entiende matemática si no entiende aritmética. Pero las cosas no quedan ahí. Va subiendo el nivel. Después viene lo del álgebra, viene la geometría y de ahí se forma, como estoy hablando ahorita con el agrimensor, la trigonometría. La trigonometría. Es una mezcla de números, de letras y de figuras. Pero si lo básico está cubierto, no va a haber problema. Y el otro, lo muy importante, nosotros aprendemos cosas, no es por aprenderlas, porque el fin es ponerla en práctica al final, para resolver situaciones. Si usted aprende algo y no puede resolver situaciones, con ese algo aprendió algo. Aprendió algo. ¿Por qué aprendemos de Cristo? ¿Por qué aprendemos de Dios? Porque vamos a resolver nuestro problema con Cristo y con Dios. Y el mismo Señor lo dice, entonces probadme en esto cuando tú crees en mí. Pruébame. El mismo Señor te hace el desafío. Pruébame si tú crees en mí. Y Cristo te dijo, pedid y se os dará. Pide que hay.
Ahora bien, aquí hay un pensamiento. Haz de tu vida una matemática. ¿Cómo hacemos de nuestras vidas una matemática? Sencillo. Suma las alegrías. Resta el dolor. Divide las penas y multiplica el amor. Bien, es importante la observación de patrones para la construcción de definiciones, reglas y propiedades que nos permitan la construcción de estructuras o cobijas operacionales. Mire, ¿qué quiere decir esto? Los seres humanos actuamos en cobija, somos débiles. Necesitamos cobija o le llaman estructura para todo. Sin esta estructura del cuerpo, ¿podría yo vivir en esta vida? No. Por eso aprendemos a cuidar el cuerpo. Entonces necesitamos también estructuras espirituales. Necesitamos estructuras materiales. ¿Por qué nos enamoramos y queremos formar una familia? Porque esa es una cobija emocional para nosotros. ¿Por qué queremos los hijos? ¿Por qué queremos al prójimo, al hermano? ¿Y por qué estamos aquí en la iglesia buscando la unidad? Son cobijas. Ahora, esas cobijas no se construyen solas, obedecen a reglas o patrones. Y ahí ya estamos entrando en la manera como Dios va hablando para construir la felicidad del ser humano, porque desde el principio le dio libre albedrío, pero sí, nunca ha dejado de darle las reglas para que sea feliz. Entonces, en ese sentido, las matemáticas, a partir de los axiomas, ¿qué son los axiomas en matemática? Los axiomas son las reglas que asumimos. Por eso es que la gente, cuando el niño le pregunta mucho al papá, ¿y por qué? ¿Y por qué? Llega un momento en que el papá así como dice, ¿por qué es así? Porque perdió ya la explicación, llegó al nivel, tocó piso en su entendimiento. Y como tocó piso, alguna vez el papá se incomoda. Pero no es porque se incomoda, es una forma de huir de la situación. Y salir corriendo. Pero en realidad, todo el conocimiento humano es axiomático. Y cuando hablamos de axiomas, estaba hablando de elementos de fe. Porque los axiomas no lo ha probado nadie. Pero sí lo asuma que funcionan y que trabajan. Y así que son los matemáticos. Y quizás cuando usted tomaba en matemáticas conmutativo, distributivo, asociativo. ¿Y para qué eso sirve? Eso es lo que le va a permitir a usted formar una regla o estructura para poder después operar en las matemáticas. Sin ella no opera. Ahora los números son un medio donde entonces usted verifica las reglas o propiedades. En ese sentido, la matemática a partir de los axiomas o propiedades con conjuntos no vacíos y con operaciones definidas, construimos las estructuras, que ya eso en álgebra abstracta, en álgebra avanzada, de semigrupo, de grupo, anillo, espacios vectoriales, cuerpo. Eso es lo que hacen en el nivel más avanzado. Pero se empezó con las propiedades de suma, de resta, de multiplicación, de división. Y propiedades que van, y en esas propiedades vamos construyendo poquito a poco. ¿Cómo empieza la relación amorosa entre dos personas? Hola, ¿cómo estás? Qué bien te ves. Y por esa regla sencilla de afecto, ¿qué pasa? Trasciende en una relación que se forma un hogar, que es una estructura también. Una cobija emocional para poder actuar. Y en todo lo que hacemos necesitamos cobija. Hasta para ir para el cielo necesitamos una cobija. Pero ¿cuál es nuestra cobija para ir al cielo? Jesucristo. Y en eso tenemos que estar claros. No nos podemos perder en eso. Somos débiles los seres humanos y necesitamos cobija en todo. Aún en la ciencia se construyen cobijas. Y aún tú sabes dentro de la química, Miguel, que se construyen estructuras también. Las moléculas y como los compuestos, que también son estructuras. Estamos rodeados de estructuras. Si de momento el medio ambiente es una estructura y si usted le quita el oxígeno, ¿qué pasa? ¿Podríamos nosotros vivir? No, pues tiene unos elementos que lo componen. Entonces, estructura tiene unos elementos estructurales que están dentro de ella y que tienen que estar ahí, presentes. Porque si falta uno de ellos, ¿qué ocurre? Se acabó. Entonces, pero también el entendimiento matemático requiere de la disciplina, el compromiso y el gusto o placer por las matemáticas. O sea que no basta solo que están ahí las reglas, también tienen que gustarte, desarrollar gusto, placer. Está bien, la persona es linda, preciosa y hermosa,
pero no satisface mi alma. ¿Me voy a enamorar? No. O sea que la figura no es suficiente. Después entran los valores y entran una serie de cosas. ¿Cuáles son los aspectos métricos de las matemáticas? Todo el mundo cree que 4, que 5, que 6. Y algunos definen que la matemática o ciencia exacta. Y eso es falso. Las matemáticas no son exactas, son aproximadas. Ahora, hay el enfoque métrico de la métrica. La métrica es la medición exacta que trata de establecerse. Pero ese nivel funciona hasta cierto punto. El que ya entra a estudiar cálculo en matemática se da cuenta de algo que se llama aproximación. Por eso estudia límite, se acerca, está cercano. Y la realidad que vivimos no es exacta, es aproximada. Las cosas se aproximan. Y por eso algunas veces podemos llegar a expresar cosas con la boquita de comer y no necesariamente en nuestros actos eso se refleja. Ahora lo que buscamos es que estén juntos lo que hablamos y lo que hacemos. Pero aún en lo que hablamos y lo que hacemos hay diferencia. Pero lo importante es que como cristianos tratamos de que estén cerca, que no se alejen. Entonces, el otro enfoque, aparte del topológico, es el analítico. Cuando somos analíticos medimos por las partes. Porque algunas veces creemos, ok, el hogar solo lo puedo medir por el hombre. ¿Qué hace falta medir en el hogar? La esposa, la mujer y los hijos, ¿sí o no? Entonces las partes, pues podemos explicar lo que es el hogar. Igual que en la iglesia, está el pastor, están los jóvenes, está la congregación. Y eso es lo que llama ser analítico, verlo por partes. O cuando yo estaba en escuela básica que decían, el cuerpo se divide en 3 áreas, tronco, cabeza y extremidades. Pero siempre tratamos de analizar. Pero el análisis es una medición. La topología es otro tipo de medición, que es con la cercanía. Y la métrica es otro tipo de medición que trata de establecer exactitud. Trata de establecer la exactitud. Nos acercamos. Entonces, la matemática, vuelvo y repito, no son ciencias exactas. Pero dentro de las imperfecciones es lo más perfecto que hay. Fue como dijo un pastor aquí un día predicando, que decía que el arca de Noé no era tan segura, pero en esas condiciones era lo más seguro que había para poder vivir. Y en estas condiciones de vida, lo más seguro que podemos tener en términos de precisar cosas son las matemáticas. Pero no son precisas al 100%. Por eso en ingeniería ellos bregan con accuracy, con precisión en las cosas. No hay exactitud. Dime, Freddy, ¿hay exactitud en la ingeniería? Lo que hay es precisión. Precisión es lo más que se acerque. Lo más que se acerque a tratar de explicar el fenómeno. ¿Cuál es la importancia de las estructuras o cobijas? La formación de estructuras o cobijas con el uso dirigido de las reglas y conocimientos se forman de nuevo las estructuras o cobijas operacionales que permiten que la vida, vuelvo y les repito, transcurra. Y en ese sentido yo les cité a ustedes, ¿cuál es nuestra cobija para ir al cielo? Jesucristo, cuando dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre sino es por ¿quién? Por Él. Y por eso es que dice que somos salvos, ¿por qué? Por la gracia. Esa es la regla o requisito para ser salvo. No por acciones, no por lo que somos, porque entonces nos convertimos en fariseos. Si nos justificamos dentro de nuestras acciones. La estructura, muy importante. ¿Qué pasa con las estructuras humanas? Las estructuras de vida funcional de los seres humanos requieren que se cumplan con lo que hemos llamado las 3P. ¿Y qué son las 3P? ¿Qué buscamos los seres humanos cuando nos unimos, nos acercamos, nos enamoramos, vamos a la iglesia, buscamos de Dios? Las 3P significa, cuando vamos a Dios buscamos protección, ¿sí o no? Buscamos provisión y buscamos placer o entusiasmo, como queríamos llamarle así. Son las 3P que tienen que estar presentes en toda relación humana. Si yo la busco, la otra persona la busca y cuando la buscamos conjuntamente nos complementamos. Entonces ahí viene con la ilustración de la familia.
Estaba el día pasado hablando con un amigo que él decía, yo protejo a mi familia. Muy bien, ok. Y proveo las cosas. Y trato de hacerlo feliz. Y le digo, pues tú eres un marido perfecto, eres un padre perfecto. Por lo menos te acerca a la perfección. Si tiene las 3P, protección. En todo lo que hacemos, buscamos protección. Cuando estudiamos matemáticas es para protegernos. Y para proveernos también. Y al mismo tiempo, ¿qué? Tener satisfacción. Por eso es que entran las variables emocionales en juego, en las cosas. En una relación amorosa, si hay protección y hay provisión, pero no hay satisfacción, se derrumba. Y si hay solamente satisfacción o placer, pero no hay provisión ni protección, también se derrumba. O sea que tiene que ser una estructura equilibrada en esas tres cosas. Y de la misma manera cuando buscamos a Dios, buscamos que Dios nos proteja, que Dios nos provea lo que necesitamos para vivir y que también al mismo tiempo que Dios sintamos el placer y el entusiasmo de servirle a Dios. Fíjate bien, la dificultad matemática afecta en la zona del cerebro. ¿Sabía eso? Te afecta. El uso adecuado también puede curarte del Alzheimer. O por lo menos lo extiende. Porque está jugando con las reglas. Lo retarda. Por otro lado, algunos investigadores y educadores destacan la importancia del aprovechamiento matemático. En consecuencia, la ansiedad que la materia produce en el estudiante. La ansiedad matemática es definida como el pánico también, incapacidad, parálisis y desaprobación mental que surge en algunas personas cuando se les requiere solución de problemas matemáticos. Mira todo lo que se manifiesta la matefobia. Ya, pánico, incapacidad, parálisis, no pueden hacer nada, incapacidad mental. Y por eso hablamos que afectaba el cerebro, la matefobia, el no desarrollar ese gusto a tiempo por esa materia o asignatura con la que Dios siempre no ha hablado. La ansiedad matemática es la expresión de no puedo con las matemáticas. Es importante señalar que la ansiedad matemática es un factor que puede producir diferencias significativas en el rendimiento académico de los estudiantes. No es brutalidad, ansiedad matemática. Es un problema emocional y como tal hay que tratarlo. La falta de afecto, y aquí vamos a entrar a la variable, como los profesores también que no dan afecto, afectan significativamente a sus estudiantes en el aprovechamiento de las matemáticas. Diferentes investigaciones han demostrado que es inevitable asociar el fenómeno de la percepción que tiene el estudiante de su relación con el maestro. Si el estudiante se lleva mal con su maestro, no espere un aprovechamiento. Si se lleva mal con sus padres en el momento de hacer las asignaturas, no espere un aprovechamiento. Si te lleva mal con el novio, con el amigo, con lo que sea, eso puede afectar tu aprovechamiento. O sea que las variables emocionales son muy importantes al momento de aprender no solo matemáticas, sino cualquier materia o asignatura. Entonces, en ese sentido, hay que tener cuidado cuando aparecen los maestros mandones. Y a esto, y a aquello, y le esto, y el otro. Y como ustedes se supone que lo sepan ya, la función mía solamente decirles es hasta aquí. O como actúan en forma académica, este es el prontuario y hasta aquí ustedes tenían que saberlo. No lo saben, seguimos adelante. Hay que tratar de dar apoyo en la medida de lo posible, tanto el papá como los maestros en extensión, aunque el maestro se ve más en su fase técnica. Yo soy matemático y yo no cuido bebé, dicen algunos. Pero hay que algunas veces tratarlo como el bebé porque el ser humano nunca madura por completo en sus etapas. El otro tipo de maestro, el que le da la espalda al estudiante. ¿Cuánto van y hablan con la pizarra? ¿Quién han sufrido esa experiencia en los salones de clase de profesores que solo hablan con su pizarra? Y si él habla con la pizarra es que lo entiende, no el estudiante. Entonces hay que hablar de frente con la gente, hay que darle calor a través del conocimiento. En ese sentido, a tales efectos, en dichas investigaciones se ha evidenciado
que el cambio sistemático en los valores, que hay cambios sistemáticos en los valores de aprovechamiento de los estudiantes cuando reciben apoyo de sus maestros. Otra posición de no darle apoyo al estudiante, la espalda, y a razonar con la pizarra. Pero la Biblia siempre ha sido sabia y nos da un consejo. Instruye al niño en su carrera y aun cuando fuere viejo, ¿qué? No se apartará de ella. O sea que aparte de la variable profesional como profesor en el salón de clases, necesitamos variables emocionales. Y algunas veces, aunque a la gente no le guste, hay que tratarlo como niño para que puedan hacer el trabajo. Como niño en un sentido de respeto, con el cuidado y atención. Por eso aquí ponemos unas manos con los pies de un niño, guiándolo. Tanto los padres como los profesores, algunas veces lo tenemos que hacer así. Aunque somos humanos y nos produzca, pero tenemos que suavizar el monstruo para poder conseguir buenos resultados, ser amoroso, como fue Jesús. Y por eso es el modelo de maestro. Entonces dice aquí, los maestros que brindaron mayor apoyo y más calor humano, lograron una actitud más positiva hacia las matemáticas, por lo que los estudiantes mostraron mejor aprovechamiento académico en la asignatura. Oye bien, esa variable emocional, esa variable alguna vez de poner la mano, echa para adelante que tú estás bien, Dios te bendice y está contigo, pídele a Dios. Eso puede afectar el aprovechamiento, significativamente, cosas tan sencillas. Una vez Harvard hizo una reforma educativa, ¿y tú sabes cuál fue el lema? I care you, más nada, tú me importa. ¿Qué tú me importa? Lo mismo pasa en la iglesia cuando el hermano se preocupa por el otro hermano. ¿Qué pasa? La iglesia crece. Pero cuando nos preocupamos, ¿qué ocurre? Y lo mismo pasa en una relación de pareja. Si tu cónyuge no se preocupa por ti o tu pareja no se preocupa por ti, ¿va a ser buena la relación? Esa es una variable que hay que tomar en cuenta. Estrategia para el aprendizaje de las matemáticas. ¿Cómo es que vamos a aprender las matemáticas? Porque estamos hablando del problema, pero ¿dónde está la solución? Pues mire, aquí hay un paradigma. Paradigma es una manera de cómo se recomienda que usted lo haga. Para el que es cristiano, porque hay algunos que arrancan en la exploración. Pero para el que es cristiano, primero meditación con Dios. Pídale a Dios. Solicite el entendimiento a Dios. Luego, lo segundo, explore el concepto que usted va a estudiar. Si va a estudiar la suma, explore las experiencias positivas con la suma. Sumar, ¿qué significa sumar? Añadir, aumentar cosas. Entonces, conceptualización tiene que tener una regla en su cabecita. Sin regla no se puede, porque acuérdate bien que la regla es el componente básico de las estructuras. Toda estructura parte de reglas. Toda estructura humana. Sin regla no se puede. Imagínese una compañía sin regla, ¿funcionaría? La iglesia sin regla, ¿funcionaría? Pregunta usted, hermano pastor, ¿funcionaría? Entonces, esa es la conceptualización, destreza, habilidad en el uso de las reglas y aplicación, poner en práctica. Oye bien, primero es meditación con Dios, pedirle a Dios. Señor, dame entendimiento, dame capacidad con las matemáticas y otras asignaturas. Segundo, bueno, ahora ya le pedí al Señor, ahora voy a explorar. ¿Qué es lo que yo voy a tratar sobre el tema o lo que sea? Empiezo a explorar, a positivizarme sobre el tema. Lo tercero, conceptualizar, tratar de crear una regla que defina la situación y que yo pueda poner en práctica. Lo cuarto, destreza, habilidades con esas reglas. Y lo quinto, ponla en práctica. Que a eso le llamaban en la estrategia educativa ECA, exploración, conceptualización y aplicación, que aún el Departamento de Educación trata de poner eso en práctica. Exploración, conceptualización y aplicación. Pero hay algo que faltó. Entonces se quiso hablar sobre la meditación, porque se necesita esa fuerza sobrehumana o metafísica que Dios para que el ser humano pueda hacer las cosas. Sin ella no lo va a hacer.
Aquí viene la explicación de la estrategia. Medita en lo posible en Dios y pide ayuda divina. Recuérdate bien de Jesús, pedí y se os dará, buscad y hallaréis. Lo segundo, exploración, busca en su recuerdo positivo toda la relación con el tema o tópico a tratar. Lo tercero, conceptualice, trate de establecer una regla para el tema o problema. Cuarto, repito, desarrolle destreza, habilidades con el tema o tópico a tratar. No es solo las reglas, sino verla de diferentes puntos de vista, las reglas. Por aquí, por allí, por aquí, por allá. Y luego que la ve, entonces entramos a la aplicación, que es poner en práctica. Ahora, recuérdate bien que un problema, hemos aprendido, no se resuelve de una sola manera. Hay muchas maneras. Y hay diferentes acomodos de una misma regla. Pero al final de todo hay que resolver el problema. Porque el problema que no se resuelve, te destruye. Así de sencillo. Ahora, sugerencias para sobrepasar la matefobia. ¿Cómo yo sobrepaso ese temor a las matemáticas? Recuérdate que lo que yo estoy son sugerencias. El resultado va a estar en la manera de cómo tú lo pongas en práctica. Y nunca te olvides siempre, pídele a Dios y después arranca en fa a hacer lo que tengas que hacer. Pídele a Dios, porque toda la victoria del ejército de Israel, ¿qué pasaba? Primero lo pedían a quién, hermano pastor. ¿A quién le pedían primero la victoria los israelitas antes de pelear? A Dios. Y Dios en muchos de los casos se la concedía. Entonces, recuerde que usted no está solo con el problema de la matefobia. Muchas personas no les gustan las matemáticas y sienten ansiedad por las matemáticas. O sea, que no se cree que usted es el único matefóbico. Hay un montón. Aún el que está sacando A en un curso es matefóbico muchas veces. No le gusta la matemática, pero por cuestión de estatus tengo que sacar A. Lo segundo, admitir y reconocer que tiene matefobia para corregir la situación. El problema hay que saberlo reconocer. ¿Tengo ansiedad matemática? Pues mira, sí la tengo. Entonces después, lo tercero, concientícese dónde se originó el problema con las matemáticas, dónde tuvo su origen ese problema. Si fue en la sumita, en la resta, en la multiplicación o en las fracciones, en algo me tranqué. O en álgebra, porque hay gente que en la escuela básica hasta tercer grado, muy bien, de que entraron a cuarto grado, empezó el problema, porque quizás de primero a tercero, muchas veces hay un solo profesor. Pero cuando entra allí el cambio de profesor, se fastidió la materia o asignatura. O cuando se asocian con cosas negativas. Pero hay que pensar y buscar en el baúl de los recuerdos dónde está el problema, para poderlo corregir. Cuarto, reconozca sus dificultades personales. Hable, corría realizando conversaciones positivas en relación a sus dificultades. Converse sobre sus dificultades. Mire, solo no se la trague. Converse con Dios. Converse con el amigo. Y en la medida de lo posible, con el pastor también. Con el hermano. Con el cónyuge, con la pareja. Reconozca sus dificultades personales. Hablar y corregir, vuelvo y repito, el problema. Quinto, trata de evitar a profesores, tutores, amigos y familiares que no le den apoyo o soporte. No busque gente que vengan a los negativos. Trata de buscar cosas positivas. Positivícese. Confíe en sus instintos y no desmaye en el proceso de seguir buscar la solución. Séptimo, pregunte, cuestione, busque ayuda. Solicítela. A muchas personas, a pesar de todo, les gusta ayudar. Busque a quienes les gusta ayudar y busque ayuda. En un momento dado yo la busqué, la encontré. Pero la primera ayuda, mira. Después vienen las demás. Ese apoyo o soporte. En la medida que pueda, pero fíjate bien, no en todo el mundo busque ayuda. Porque puede suceder que buscando ayuda, ¿qué consigue? La derrota. Entonces primero
mire el recurso que tú vayas a buscarlo o solicitar. Evalúa tus recursos. Conozca lo básico. Muchas de las destrezas en matemáticas requieren de destreza previa. Si ha olvidado destrezas básicas, repase las reglitas básicas, repase lo básico. Quizás hasta en las relaciones personales, algunas veces viene un divorcio porque la pareja olvidó cosas básicas de comportamiento. La enemistad entre amigos viene por cosas básicas. Porque siempre me saludaba y hoy no me saludó, y por ahí empezó la cosa. Y así mismo son las matemáticas. Busque los básicos de la regla. Busque la suma, la resta, la multiplicación, la división, y siga por ahí construyendo la estructura. Siga elevándose en los niveles. No utilice solo la memoria. Trate de entender. Si está ansioso, organice su memoria. Ansioso, no haga ningún negocio. Ni estudie ansioso. Trate primero de calmarse. Estar relax. No deje la matemática para el último momento. Es mejor realizar actividades matemáticas diariamente. O sea, todos los días, poquito a poco, poquito a poco. ¿Sabe una manera de cómo muchas veces inmunizan a la persona contra un veneno? Depositando el veneno en pequeña cantidad en el cuerpo. No es que estoy diciendo que las matemáticas son veneno, pero poco a poco aumenta la resistencia y cuando usted viene a ver, se rebustece. 11. Decida qué tipo de ambiente va a tener para estudiar matemática. No lo coja a la hora de cocinar, o a la hora de lavar, a la hora de una tarea afanosa, sino en un momento de tranquilidad y de paz. Porque no se va a poder concentrar. O si está discutiendo con algo y se está incómodo con alguien y dice, yo me voy para buen sitio y me voy a estudiar matemática. No lo va a entender. Primero relax, calmado. 12. Tome momentos de descanso, no trabaje corridito. Tome pequeño descanso. Se recomienda cada 50 minutos. Que tome un pequeño descanso. Un pequeño descanso y vuelvo. Un pequeño descanso y vuelvo. 13. Busque ayuda del maestro, tutor, amigo o algún familiar relacionado. No se ponga presión excesiva. Sienta el valor a realizar sus tareas en matemáticas. La matefobia no se cura en un día. Es un proceso lento. O sea, no se vaya a creer que fue un día y ya se acabó. Algunas veces hay que romper con los panitas para romper con la matefobia, porque puede venir de la presión de grupo, ser matefóbico también. Se aprende del grupo. Pero es un proceso lento. Es una terapia que usted te va a ir dando y buscando la ayuda. Hasta que eventualmente va a salir y verá que después usted puede dominarla, porque la matemática no es para marcianos. Es para nosotros los seres humanos, para comunicarnos con Dios al final de todo. Y acuérdate, no hay nada imposible para Dios. Todo es posible. Y del que es bruto puede salir una eminencia de inteligencia. Antes de entrar al Génesis, hay unas estructuras. Queremos la estructura de ir a las cosas de Dios. Ya entendemos lo que es una estructura. ¿Qué es una estructura? ¿Qué es eso? Una cobija. Y esa cobija es con reglas que se construye. Entonces, a través de la historia, el Señor ha dado reglas para que el hombre llegue a la felicidad. Lo malo está en su cumplimiento. Ahora, ¿cuál es la estructura que nos puede acercar a Dios? ¿Cuáles son, como matemática, los postulados básicos que podemos ir al Señor? Hay 4 cosas básicas para entender lo que se llama la metafísica de Dios. ¿Cuáles son esas 4 cosas? 4 cosas fundamentales. En lo que van pensando sobre eso, fíjate bien, cuando leemos la Biblia en el libro de Génesis, se describe la creación del universo. Podemos interpretarla como un acto matemático de Dios Todopoderoso. O sea, la creación del universo fue un acto matemático de Dios. Pero debemos reflexionar sobre nuestra manera axiomática de ver las cosas de Dios. Vamos a ver la creación. ¿En cuántos días hizo el Señor los cielos y la tierra? Los días del Señor son los días nuestros. Son los días nuestros. ¿Cómo?
en la creación. Pero lo que yo digo es una comparación, es una base de cómo vemos las cosas. Que aquí es que viene, ¿cómo podemos entender entonces la matemática divina, la matemática de Dios? Porque hay figuras que representan para poderlo entender. Y aquí es que viene la interpretación de las profecías muchas veces. Esa figura, un día profético, ¿qué significa? Un año de lo nuestro. Entonces, para poder entender la profecía, hay que trasladarse al año, para poderlo verlo en nuestra realidad. Bien, la creación del universo. El primer día, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Dios el primer día? La luz. Hay un orden. En matemáticas existe lo que se llama la relación de orden. El segundo día, ¿qué hizo el Señor? El firmamento. El tercer día. El cuarto día. Quinto día. Sexto día. Ahí vienen los mamíferos y el hombre. Y el séptimo día, el día de reposo del Señor, el séptimo día. Y aquí tenemos una ilustración. ¿Hay matemático o no en esto? Pregunto. ¿Hay matemática? Aquí viene la pregunta que yo hice. ¿Cómo vemos la realidad? San Pablo hace una diferencia entre judíos y griegos. Y decía que los griegos querían obra. Y los judíos, los judíos querían obra. Pero los griegos, enseñanza, conocimiento, matemática, proceso. Entonces, la realidad puede verse de varias ópticas. La óptica física de la realidad es esto, lo que estoy viendo, lo que estoy tocando. Pero está la óptica metafísica, que es la que yo no veo. Esa es la de Dios. Entonces, las reglas que están aquí en la óptica física no necesariamente son lo mismo que están en la óptica metafísica. Lo metafísico puede manifestarse en lo físico. Entonces, ¿qué significa la física? Lo que vemos, lo que tocamos, nuestra realidad inmediata. ¿Y qué significa la metafísica? ¿No? De nuestra vista y de nuestro entendimiento. Ahora, las cosas que en un momento no se ven, en otro momento, ¿qué pasa? Se ven. Pero también, aquí es que viene, ¿por qué tenemos que cuestionarlo? Y está en la ilustración. Lo físico, el mundo, el cuestionamiento humano. Y ahí viene la lucha, la disensión entre si hubo creación o no hubo creación, si hubo evolución o no hubo evolución. Y la otra óptica es la óptica combinada de la realidad, que ahí es que ocurren los milagros. ¿Qué es un milagro? Esto apareció ahí, yo no lo puedo explicar. No hay explicación. Fíjese si la matemática de Dios, por eso hablan del milagro de los panes y los peces. 2 por 5, ¿cuánto da? 10. ¿Siempre da 10? Con Jesús no. ¿Qué pasó con Jesús? Se multiplicó y sobraron. Entonces pregunto yo, en una óptica física, ¿eso es explicable? En lo explicable en lo físico quedó por 5, ¿cuánto dio? 10. Pero en Jesús, ¿qué pasó? Dio para miles y después sobraron 12 canastas. Eso es para que vayan entendiendo lo que significa en la óptica, ver la matemática en la óptica de Dios y en la óptica nuestra. Pero definitivamente se manifiesta en el mundo material de las cosas. Que la óptica física, el milagro, es una explicación del milagro. La metafísica, cuando se combina con la física. La metafísica, las cosas de Dios. La física, las cosas que nos rigen. Y nosotros tenemos leyes para la matemática física. Porque sin matemática no concretizamos objetos. Esto se construyó por una matemática de objetos, de elementos. Y todo lo que vemos. Pero ¿dónde estaban esos elementos? ¿Lo trajeron de Júpiter? ¿O de Neptuno o de Plutón? Estaban en la naturaleza. Y con la capacidad que el hombre ha desarrollado, que Dios le ha permitido desarrollar, se juntaron esos elementos y se pudo concretizar esto. Pero hay un conocimiento
que trasciende lo físico, y es el conocimiento metafísico. El hombre está tratando de entrar a la metafísica del problema. Pero por eso es que nuestros conocimientos son limitados. En el mundo físico no hay exactitud, lo que hay es aproximación. Nos aproximamos a los resultados y a las cosas. Y en el milagro, pues aquí lo ilustra un milagro. Llegó esta escalera, pero ¿de dónde vino? Gente prácticamente analfabeta y deben desarrollar un tanto conocimiento tan rápido. Porque mira, de lo menos intelectuales fue que Jesús escogió. Y sin embargo demostraron al final una sapiencia más que muchos intelectuales de su época. Aprendieron de Jesús. Cómo a Dios habló, cómo Dios habló. A Adán le comunicó tareas. A Noé la construcción del arca. A Moisés, ¿qué pasó? ¿Cómo iba a salir el pueblo? ¿Y qué más? El santuario. Y esa separación de las aguas, físicamente era explicable. Y Jesús dijo, si vuestra fe fuese de un tamaño de un granito de mostaza, podría decirle, este monte, pásate de un lugar a otro, ¿y qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Si la fe de los discípulos, cuando Jesús le dijo fuera del tamaño de un granito de mostaza, ¿qué ocurriría, hermano pastor? Que podía decirle que a un monte, pásate de qué, de un lado a otro. Entonces, aquí es que viene la pregunta. ¿Cuáles son los elementos básicos que yo necesito para entrar a la metafísica de Dios desde mi física humana? Necesitamos 4 cosas, que son la fe, la esperanza, la caridad y el amor. Con esos 4 ingredientes es que nos acercamos a Dios y podemos entender la grandeza de Dios. Fe, ¿cuál es el otro? Esperanza, caridad y amor. La fe, ¿cómo define la palabra de Dios lo que es fe? Las cosas que se esperan, pero que no se ven. ¿Pero qué es la esperanza entonces? Lo que yo espero en forma concreta. Pero cuando hay fe y hay esperanza, va a haber obediencia. Entonces, podemos tener caridad y no necesariamente tener amor. ¿Qué significa la caridad? Porque yo sea caritativo, ¿soy amoroso? No necesariamente. Porque dice el mismo apóstol que podría darle hasta mi cuerpo por lo demás, pero si no hay amor, ¿de qué sirvió? ¿Y qué es el amor? ¿Qué es el amor? Tenemos que entender esos 4 postulados básicos para entrar a la metafísica del Señor. Ahora, si quieres encontrarte con el Señor, de nuevo, ¿cuáles son los 3 postulados básicos? Aquí eran los 4 para entrar al plano de Dios, pero para el reencuentro. En Apocalipsis 14:12, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice Apocalipsis 14:12? Aquí está ¿qué? La paciencia de los santos, ¿qué más? Que guardan los mandamientos de Dios, ¿y qué más? Y tienen la fe de Jesús. Ahí tienen los 3 postulados básicos para poder entender la cobija, el encuentro con el Señor. Bien, estamos comparándolo en términos matemáticos, como estamos viendo cómo las matemáticas se ajustan dentro de las cosas que la Biblia establece, que no están alejadas. Dejando siempre, en esa manifestación que el Señor ha hecho, dejó siempre a través de su infinito amor reglas de misericordia para que el ser humano viva en estructura de paz, armonía y felicidad. Porque por falta de ley en un momento dado, dijo el propio Moisés, el pueblo que perece, que hacían falta los mandamientos. O sea, una medida de la conducta. ¿Qué cosa tú tienes que observar? Porque no puedes vivir a la suertecita. Suelto, no, como gavete. Pues hay una medida de tu comportamiento. Y eso es matemática. Ahora, hay que tener cuidado. Dios se manifiesta con amor, con cariño, con ternura, pero también es fuego consumidor. Aquí vemos un ejemplo de cuando Jesús en el amor, Moisés cuando separa las aguas. Eso es poder de Dios. Se manifiesta con amor,
pero es fuego consumidor. En eso pensemos. En conclusión, llegamos ya al final. Como dijo Galileo Galilei, matemática es el alfabeto con el cual Dios escribió el universo. Y nunca olvide que el temor a Dios es el principio de las inteligencias y la sabiduría. Porque existe lo que se llaman las inteligencias múltiples. Por eso digo las inteligencias. Hay personas que son inteligentes con el tacto, inteligentes con la mente, inteligentes en relaciones interpersonales. Pero Dios es el que provee las inteligencias en el ser humano. Entonces, my conclusion is, God bless you is my personal care. Dios te bendiga. Es mi cuidado personal para ustedes. Muchas gracias y que Dios le bendiga a todos.